Bueno, lo que se ha venido deslizando es que habría medidas por el lado tributario, o sea, sería un poco Ujú. la novedad. Más allá de eso no hay mayores detalles, habría que ver, eh, una de las cosas que habría que ver sobre el tipo de medidas si es que van por el lado de los tributos, la temporalidad, o sea, son Ujú. permanentes, son temporales, qué tipo de tributos son los que se están afectando, ¿no? Impacto sobre la economía, si generan distorsión o no, en los precios relativos de la economía, etcétera. Hay que esperar un poco para ver los detalles y veamos finalmente qué cosa es lo que anuncia el ministro, ¿no? Yo creo que en general las principales medidas por el lado fiscal ya están propuestas. No ha Ujú. sido un problema de diseño de Ujú. política fiscal, ha sido un problema de implementación. Dos políticas de dar mayor gasto, eh, que se han visto que en la ejecución no han funcionado como se hubiera deseado, ¿no? Entonces, Ujú. no ha sido un problema de diseño, ha sido un problema de ejecución. Entonces, en ese contexto, lo que se está sugiriendo es, bueno, vayamos por el otro lado, vamos por el lado de reducción de los impuestos. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? Ujú. Eh, Hay que evitar, obviamente, que se generen forados permanentes al equilibrio fiscal, ¿no? Además, hay que tener en cuenta también que posiblemente una reducción de los impuestos no genere el estímulo deseado. Ujú. Primero, porque la evidencia sugiere que el impacto multiplicador de una reducción de impuestos es mucho menor que el impacto multiplicador vía gasto fiscal, sobre todo en inversión pública. Bueno, fueron temas de ofertas, no fueron alimentos básicamente, Ujú. y el otro tema es elevación en el rubro de vivienda, alquileres y combustibles, en Ujú. particular la parte de tarifas eléctricas. Pues son temas muy puntuales que explicaron buena parte de la inflación del mes, ¿no? Ujú. Eh, Sin embargo, los indicadores más tendenciales siguen mostrando una evolución positiva. Cuando digo indicadores tendenciales me refiero a inflación subyacente o inflación si excluyes alimentos y combustibles. Desde el mes de junio más o menos, en términos interanuales, estamos viendo que hay un cierto descenso, ¿no? Ujú. Por lo tanto, eso nos hace prever que en los siguientes meses vamos a tener un panorama inflacionario mucho más positivo, con una inflación que el próximo año la vemos cerrando alrededor del 2,5. La desaceleración de la demanda interna ha sido bastante pronunciada, en particular la Ujú. del gasto privado, eh, y eventualmente eso requiere estímulo monetario. Esto Ujú. quiere decir reducción de las tasas de interés de política Ujú. monetaria para inducir una reducción de las tasas de interés activas de la economía. Ujú. El Banco Central ha hecho una reducción en lo que va del año por un total de 50 puntos básicos, ¿no? El año pasado cerró en 4, actualmente está en 3,5 la tasa de referencia. Eh, y en otras circunstancias posiblemente el estímulo hubiera sido más agresivo. ¿Por qué no se ha dado en esta ocasión? Porque ha tenido dos limitantes. Hasta el primer semestre todavía la inflación estaba relativamente alta, las expectativas de inflación se estaban acercando al límite superior del rango meta y en tercer lugar tenemos una brecha en el sector externo, un déficit externo relativamente abultado. Entonces el Ujú. central ha tenido que estar un poco Ujú. hilando fino para ver un Claro. poco cómo dar estímulos sin generar desequilibrios macroeconómicos por el otro lado, ¿no? Es decir, que la inflación no se modere y que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos se mantenga todavía abultado. Entonces, Ujú. cuando encuentre espacio, por ejemplo, si la inflación se pudiera reducir más, si el déficit externo se empieza a cerrar, seguramente podría tener un poquito más de oportunidad de seguir implementando estímulo monetario. Ha sido básicamente un tema de ejecución de gasto público, ¿no? No Ujú. se dio en la velocidad que, que se, que se anticipaba, en parte por los problemas que han surgido en los gobiernos subnacionales, Ujú. que no han permitido mayor celeridad en el gasto público, pero también a nivel nacional ha habido cierto rezago, cierta inercia para la ejecución del gasto público, ¿no? Entonces, hemos tenido un impulso fiscal, de acuerdo a nuestras mediciones,
básicamente nulo y llama poderosamente la atención desde luego porque en este contexto de desaceleración de la demanda, pues lo que requiere es más bien un estímulo Ujú, fiscal ujú. positivo.